El 63% de las personas con discapacidad reconoce que su salud es regular o insatisfactoria y el 75% admite tener malos hábitos de salud. Estas son algunas de las conclusiones del primer estudio de KV sobre hábitos de salud de las personas con discapacidad presentado en la agencia de noticias Servimedia. Que el 75% de las personas encuestadas reconoce tener algún mal hábito de salud. En concreto, identificamos como 8 malos hábitos de salud y aquí tenemos algunos de los que son relevantes. Pero es mala calidad del sueño, por ejemplo, sedentarismo, que es un tema que nos preocupó porque quiere decir que hay un porcentaje de sedentarismo muy alto, un nivel de índice de tabaquismo superior a la media. Sabéis que en la última encuesta de tabaquismo en España de mayo de este año, 23% de la población española es fumadora regular. En el caso de las personas con discapacidad veis que es del 28, casi el 29. DKV ha analizado el bienestar emocional, físico y social de las personas con discapacidad física y orgánica y el estudio hace hincapié en las barreras a las que se enfrenta este colectivo. Que uno de los frenos principales es el poder adquisitivo, es el coste. Y que el mayor freno es que 1 de cada 3 personas encuestadas manifiesta que no se lo puede permitir, que no se puede permitir mejorar su estado de salud por una razón económica. El estudio aporta un dato preocupante. Casi el 45% afirma haber perdido oportunidades laborales por falta de accesibilidad o de adaptación del puesto de trabajo a sus necesidades. Y tener un empleo es fundamental para una mejor calidad de vida. Que es que el disponer de un empleo digno, el tener un trabajo, mejora la percepción de salud y mejora la salud en general. Fijaros que casi el 50% de las personas encuestadas que tienen un empleo dicen tener una percepción de su salud buena o muy buena, versus un 75% de los encuestados que no están trabajando, cuya percepción de salud es regular, insatisfactoria o muy insatisfactoria. Practicar un deporte es otro aspecto que analiza este primer estudio de DKV sobre hábitos saludables. Más de la mitad de las personas con discapacidad realiza algún tipo de ejercicio. Que hay un porcentaje de gente que practica algún tipo de actividad física, un 55%, versus un 45% que nos dicen que nunca hacen ningún tipo de actividad física. El estudio arroja luz sobre el estilo de vida de las personas con discapacidad física y orgánica, pero tiene otra ventaja. También da visibilidad a este colectivo. Creemos que la falta de información hace invisible la realidad de estas personas y que conocer mejor los hábitos y las necesidades contribuirá a crear conciencia sobre los retos de salud a los que se enfrentan día a día las personas con discapacidad. Que tú tengas una discapacidad no quiere decir que estés enfermo. De hecho, es cierto que 1 de cada 2 personas con discapacidad la ha adquirido a causa de una enfermedad común, pero el resto no. El resto, como bien ha dicho David, una parte, el 15%, ha sido porque ha sido un proceso congénito o perinatal en el momento del parto, y el resto ha sido a causa de un accidente o de situaciones que no tienen nada que ver con una enfermedad. Por tanto, el dilema de que la discapacidad lo que conlleva es más gastos en servicios de salud es del todo erróneo. Tener discapacidad afecta de manera desigual al estado de ánimo de estas personas. La diferencia radica en si nacieron con esta circunstancia o la adquirieron durante su vida. En el momento que la persona, el individuo, es consciente de cuál es la situación y que a partir de ahora va a tener una discapacidad permanente, el proceso de asimilación, el proceso de duelo y el proceso de aceptación es fundamental. Porque dependiendo de cómo se haga ese proceso, al final puede ser que hayan personas, como dicen, que están enfadadas con el mundo y lo suelen achacar a las personas con discapacidad. No son personas que están enfadadas con el mundo. Son personas a las cuales hay que acompañar a que hagan ese proceso de asimilación. Las asociaciones reclaman un trato más justo y equitativo. No quieren ser catalogadas solo por el porcentaje de discapacidad. En nuestro país hemos avanzado mucho en las políticas de discapacidad, sin embargo no hemos avanzado en qué es discapacidad y quién tiene discapacidad.
seguimos en un modelo de baremos, en el que la persona pasa por un evaluador y se dice sí o no, blanco o negro, 33, 65, 70 grados. Esto no es así, esto sigue siendo clasificarnos, encasillarnos y darnos un código, y esto va, al menos desde el punto de vista, en contra de lo que debe ser el modelo. DKV recuerda en su estudio que en 2008 había en España casi 4 millones de personas con discapacidad, por lo tanto representan el 8,5% de la población, y casi 1,5 millones se encuentran en edad laboral.